Bien, hacemos una experimentación nueva. En realidad estamos haciendo un ensayo de lo que son las clases bajo la modalidad virtual, para decirles que en las clases presenciales que hemos celebrado hasta la semana pasada, si no me equivoco, hemos quedado en la página 28 del texto. Entonces, la recomendación es que ustedes hagan el seguimiento de la materia a través del texto. Las partes que son teoría conceptual no vamos a tener mucho detenimiento aquí en las clases virtuales. Eso, cuando ya retornemos a la normalidad de las clases presenciales, vamos a explicarles en mejor detalle. Ahora nada más quiero hacer la presentación de que estamos en la página 28 y vamos avanzando hacia las siguientes páginas donde ustedes puedan hacer seguimiento y lectura de todo lo que tenemos aquí en la página, los conceptos, que hacerlo por la clase virtual sería un poco desperdiciar el tiempo precioso que tenemos que aprovecharlo. Todas estas páginas, ustedes hacen un seguimiento. Luego, cuando estemos en clases presenciales, yo les explico el sentido de estos ejemplos, el porqué de que figuran en nuestro texto, ¿no? Entonces, eso vamos a explicar en clases presenciales, y quería detener un poquito en esta parte que se refiere a la primera práctica que tendríamos en el segundo módulo, y es esto que dice el ejemplo número 6, resolver como práctica el siguiente problema: determinar el momento y reacciones en el punto A y momento en el punto B de la figura. ¿Qué significa? Que este es el apoyo A. Tenemos aquí tres componentes de reacción y es un punto B referencial de la sección, un punto cualquiera diríamos, pero está en la parte coincidente con el origen del círculo, a esa proyección horizontal. Estamos en ese punto. Entonces aquí en este apoyo A tenemos que encontrar las reacciones, una en dirección paralela a la superficie de apoyo, otra en dirección transversal o perpendicular a la superficie de apoyo, y la tendencia de rotación que genera la acción de esta fuerza. Entonces aquí tenemos tres componentes de reacción, y en este punto vamos a encontrar la intensidad de momento vector que nos genera la acción de esta fuerza. Entonces en eso es lo que consiste la práctica. Cuando ya estemos en clases presenciales haremos el recojo de esas, o la entrega de esas prácticas para su revisión, y luego yo les entrego ya verificadas, revisadas. Seguimos avanzando entonces. Tenemos también esta otra página que contempla un ejemplo muy didáctico para que ustedes tengan como ejemplo de desarrollo y más o menos ver esta parte con mayor detenimiento, cómo debería ser resuelto un ejercicio del tipo que estamos mostrando hasta esta página. Son ejercicios de la estática. Ustedes han visto esto en física 100 y mayor novedad conceptual no existe. Entonces pasamos a lo que sí es tema ya del segundo módulo, que es las fuerzas normales en sistemas reticulares. Entonces aquí vamos a resaltar el concepto principal que se tiene del párrafo, y vamos a ir resaltando con amarillo para denotar qué es la parte importante del concepto, y lo leemos. Introducción, dice, y conceptos generales. Estamos hablando de sistemas reticulares. También denominados armaduras planas, las estructuras reticulares se constituyen de una serie de barras unidas por medio de enlaces de distinta índole y que conforman un sistema de marcos triangulares indeformables que conforman a su vez un sistema de nudos y barras donde los esfuerzos principales son los de carácter normal o axial, que predominan sobre los esfuerzos por flexión y cortante. ¿Qué significa? Que un marco triangular es de carácter indeformable. Es la parte sobresaliente del concepto, ¿no? Es la forma geométrica que nos garantiza una indeformabilidad, sin llegar a la falla, obviamente, ¿no? Mientras no se deforme y no llegue a la falla, se considera indeformable. Y está constituido por un sistema de nudos, que son las vinculaciones entre elementos del sistema reticular, y las barras, que son entre nudo y nudo. Eso ya vamos a ver en la
esquemas más adelante. Luego ustedes hacen la lectura del resto de lo que tenemos en el Acapite 3.21, hacen un seguimiento. Yo estoy destacando nada más la parte esencial. Los materiales más utilizados son la madera y el metal. Hoy día, o en nuestros tiempos, más el metal que la madera, porque la madera no está siendo de mucho uso en la construcción y ya está mucho más sustituido o utilizado el metal. Entonces es el material mucho más aplicado a sistemas reticulares. En el Acapite 3.22, generalidades de las armaduras planas. Una armadura, en esta partecita resaltamos, y dice lo siguiente. Una armadura consta de un grupo de tirantes y puntales diseñados y conectados de tal manera que forman una estructura que actúa como una viga de gran tamaño. Entonces tenemos aquí la figura A. Entonces vamos a imaginar que esto es un elemento lleno, pero en realidad está constituido por 3 barras que conforman un marco triangular. Pero si consideramos como un elemento lleno, entonces tenemos como si fuera una viga semejante a esto que es de tipo rectangular. Está apoyado sobre una articulación y en el otro extremo sobre un rodillo. Entonces, externamente decimos es un sistema isostático. E internamente, más adelante vamos a tener una ecuacióncita donde se verifica si es un sistema isostático o no. Pero ahora vemos la forma, digamos, de rigidez, se podría decir, que tiene un sistema estructural. Es un marco triangular y en la arista superior aplicamos una fuerza F. Bajo la acción de esa fuerza, este marco triangular debería tener una especie de reacción, que sería deformación, un efecto de la fuerza, ¿no es cierto? Si comparamos con este marco rectangular que tenemos en el inciso B, bajo la acción de esa misma fuerza F, se va a observar esta deformación que tenemos en el lado derecho del inciso B. Hay una deformación que lo convierte en una especie de rombo. Entonces es un marco de más de 3 elementos. Está constituido por 4 elementos que es deformable. Otras formas geométricas, cualquiera que sean, que tengan una cantidad mayor a 3 elementos, que no sean un marco triangular, van a deformarse como estamos viendo aquí. Consecuencia, no hay otra forma geométrica que el triángulo que garantice una indeformabilidad. Por eso el marco triangular es un sistema muy particular que garantiza una estabilidad con mayor eficiencia que otras formas geométricas, como podemos ver aquí en los esquemitas. Ese es el objetivo de estos esquemas, entender en qué consisten las ventajas de un sistema reticular. El análisis de sistemas reticulares está regido por 4 hipótesis. Como vemos, hipótesis de análisis de estructuras reticulares. Estas 4 hipótesis son las que rigen como una especie de teoría o ley, ustedes pueden interpretarlo así, en las cuales se sujeta un análisis estructural. Analizar en detalle pueden ser discutibles. Podemos decir que no es así o que no se cumple a cabalidad las prescripciones de estas hipótesis. Pero estamos haciendo un asumido, digamos, vamos a asumir la validez de estas hipótesis para resolver los problemas de sistemas reticulares. Y funciona. El tiempo que se emplea esta teoría, estos mecanismos, han dado resultados y por eso también lo aplicamos como temas de enseñanza, ¿no es cierto? Entonces, en la primera hipótesis, ¿qué dice? La primera hipótesis es lo siguiente. Estamos resaltando la parte más importante. Dice, los elementos de las armaduras están conectados por medio de pasadores sin fricción. Eso es lo principal. Cuando estemos en exámenes, por ejemplo, ustedes contestan esta parte y es lo esencial. Esta parte que está en paréntesis es el complemento, es una argumentación del concepto. Si uno gusta, puede complementar. Cuanto más amplio sea el concepto, mejor. Pero lo que no puede faltar es lo que estamos en esta parte resaltando. Ese es el concepto básico, diríamos, ¿no? Y concreto. Eso es lo que
Es la primera hipótesis. Los elementos de las armaduras están conectados por medio de pasadores sin fricción. Que sean con fricción, sin fricción, podemos discutir, pero para la hipótesis consideramos lo que está en resalte amarillo. Segunda hipótesis. Los elementos de la estructura son rectos. Y aquí tenemos una complemento que dice, si no lo fuesen, las acciones de las fuerzas axiales ocasionarán en ellos efectos de flexión denominado pandeo. Es un efecto de cambio de dirección. Se tuerce, decimos en el lenguaje sencillo. Entonces es el efecto pandeo en elementos estructurales. Entonces se consideran que son rectos. En esa condición de ser rectos funciona la hipótesis. Si ya se deformara, entonces ya queda fuera de uso, diríamos, la hipótesis. Tercera hipótesis. Resaltamos hasta ese punto que dice, las deformaciones de una armadura cargada se consideran despreciables. Ese sería el concepto resumido. Y toda la otra parte sería un complemento. Entonces, de forma total, dice, las deformaciones de una armadura cargada, causadas por cambios en la longitud de los elementos individuales, no son de suficiente magnitud para ocasionar cambios apreciables en la forma y dimensiones generales de la armadura. En consecuencia, se consideran despreciables. Debe darse atención especial a las armaduras muy largas y flexibles. Obviamente, cuanto más largas sean, por ejemplo, para esfuerzos de compresión o fuerzas axiales de compresión, las deformaciones por pandeo, lo que citábamos hace un momento, es mucho más pronunciado. Entonces, lo que interesa aquí es que las deformaciones de una armadura cargada se consideran despreciables. Bajo esa hipótesis, vamos a hacer nuestros análisis de fuerzas normales en sistemas reticulares, ¿no? Cuarta hipótesis. Los elementos están dispuestos de tal manera que las cargas y las reacciones se aplican solo en los nudos de la armadura. Eso sí tengo que recalcar. Las fuerzas se aplican solo, sí y solo sí, en los nudos. No pueden aplicarse en cualquier parte de la barra, sino ya rompe lo que son las hipótesis de análisis de sistemas reticulares. Solamente en los nudos se aplican las cargas. Si en alguna situación tuviéramos cargas uniformes, que los hay también en sistemas reticulares, entonces esos se vectorizan, como decíamos en algún momento, se transforman en fuerzas puntuales y esas fuerzas puntuales se trasladan a los nudos para que cumpla esta hipótesis. Entonces, bajo esas cuatro hipótesis se analiza el sistema de estructuras reticulares. Como les decía al principio, estas hipótesis pueden ser discutibles si, por ejemplo, queremos ponerlo en la práctica a maquetas donde podemos construir el sistema reticular y hacer cumplir esta condición de pasadores sin fricción y otros conceptos que aquí estamos citando. Muchas de ellas son discutibles, pero lo principal es entender que se hace una simulación y esa simulación funciona para la solución del problema. Una vez resuelto el problema, entonces podemos analizar esos pormenores, que más adelante lo vamos a ir viendo. Seguimos adelante con el contenido del texto y tenemos aquí unos detalles de lo que son los conceptos de fuerzas normales en las barras. Recuerden también que antes de la medida que se ha dictado a nivel de gobierno, de la suspensión de las clases, yo les he pasado una hoja con un contenido donde se define qué son las fuerzas normales. Entonces yo les recomiendo que se remitan más a esas definiciones mucho más concretas que estas que tenemos de manera amplia en el texto. Esto obviamente sirve, pero está como de forma resumida en las copias que les he adjuntado. Entonces en este esquema vemos una fuerza de compresión hacia un prisma y esta fuerza de compresión C, que es un vector, se puede descomponer como una especie de fuerza uniformemente distribuida que estamos aquí viendo en el esquema. O también de esta forma que tenemos como una especie de fuerza uniformemente distribuida, podemos sacar su resultante y trasladarlo a esta otra situación.
Entonces, de esta forma vamos a esta forma o de esta forma a esta otra forma. Es totalmente válido. Es un caso compresión. Y en la parte inferior aquí tenemos un caso tracción. Misma prisma, pero sometido a una fuerza de tracción. Esa fuerza también lo podemos distribuir como una carga uniformemente repartida o una carga uniformemente repartida lo concentramos hacia una carga puntual. O sea, esto yo denomino vectorizar fuerzas, ¿no? Cargas. Entonces son simplemente citaciones, conceptos que van ampliando nuestro horizonte de entendimiento de lo que son la acción de cargas, de fuerzas. Toda esta otra página son complementos, ustedes pueden chequear estos ejercicios numéricos bajo ese concepto de que un esfuerzo es la fuerza normal sobre el área de la sección transversal del elemento estructural o de la barra y es el esfuerzo que tenemos. Nosotros en la asignatura no vamos a ver propiamente esfuerzos, vamos a ver la fuerza normal que va a generar posteriormente esfuerzos normales. Entonces son complementos que tenemos aquí para un poco ir viendo en qué se va a aplicar el conocimiento de fuerzas normales que vamos a desarrollar a lo largo de este segundo módulo. Esto es lo importante, ya en una clase anterior les había mostrado estos esquemitas. Vamos a desarrollar nosotros en este segundo módulo este concepto que tenemos aquí, una fuerza normal de compresión que actúa sobre un elemento estructural, es una barra, ¿no? Podemos tomarlo como un poste, como una barra. Y lo que tenemos que construir aquí son los conceptos que rigen la denominación en el campo estructural. ¿Qué tenemos aquí? Dice elemento comprimido y hay una longitud inicial. Esa longitud inicial, bajo la acción de estas cargas N, son fuerzas normales, sufren una deformación en una deformación que se manifiesta en una reducción de la longitud del elemento. Y eso ocurre en ambos extremos. Sufre una reducción. Ese fenómeno de reducción de longitud se denomina contracción del elemento en lenguaje de análisis estructural. Y son una disminución delta, microscópica, no quiere decir que es una deformación grande, eso depende de los materiales que se utilizan. Pero cualquiera sea el material, va a sufrir una reducción delta. Y esa reducción delta es lo que se denomina contracción del elemento. El título está puesto aquí, esfuerzo de compresión. Si analizamos el área y ya propiamente lo que es la fenomenología física, llegamos a lo que es el esfuerzo de compresión. Pero lo que aquí estamos tratando, la acción de esta fuerza N es nada más fuerzas de compresión. No son esfuerzos todavía. Nosotros estamos viendo fuerzas de compresión. Esta letra N, que denomina este vector, es decir, se identifica a este vector que está actuando sobre la barra, es una fuerza normal. No es esfuerzo normal todavía, ¿no? Como hemos visto aquí en el esquemita, un esfuerzo, aquí está la ecuacióncita escrita aquí, esto es esfuerzo. Esfuerzo es fuerza normal sobre área. Si nosotros que estamos viendo aquí solamente la acción de la fuerza normal. Más adelante vamos a ver la acción sobre el área y cómo se convierte a esfuerzo. Es un paso muy cortito, ¿no? De fuerza a esfuerzo. Este otro caso es la acción de una fuerza normal también, pero en este caso no está comprimiendo, sino más bien traccionando. Y así como teníamos una longitud inicial más bien, bajo la acción de estas cargas N, esas fuerzas N, va a sufrir un incremento, en este caso de longitud. Va a agrandarse el elemento, como decimos, ¿no es cierto? Y ese incremento también va a estar representado por una dimensión delta en ambos extremos, un tamaño microscópico. En este caso incrementa longitud, ¿no? Es elemento traccionado, decimos longitud inicial y longitud deformada, que se denomina elongación del elemento. Aquí decíamos contracción del elemento, aquí decimos elongación del elemento. Ese es el lenguaje técnico que tenemos que ir ya memorizando. En el lenguaje popular, doméstico, diríamos, se ha estirado, se ha alargado, diríamos, pero lo correcto es decir elongación del elemento. Y en vez de decir aquí se ha achicado, se ha acortado, son términos, digamos, domésticos,
Lo correcto en el lenguaje técnico es contracción del elemento. Y en este caso, elongación del elemento. Esos lenguajes tenemos que ir ya haciendo parte de nuestro vocabulario. Lo mismo aquí el título dice esfuerzo de tracción. Era más correcto decir fuerza normal de tracción. No esfuerzo todavía, no, está como anticipado el título. Luego tenemos las consecuencias, diríamos, de la acción de estas fuerzas de compresión propiamente para esos otros esquemas, pero esto es correspondiente al tercer módulo, no al segundo módulo. Entonces vamos a dejar pendiente la explicación de estos otros dos esquemitas que no corresponden todavía al segundo módulo. Todas estas otras notaciones yo espero que ustedes los vayan leyendo en su tiempo libre con mayor detenimiento. Alguna duda hubiera cuando ya estemos en las clases presenciales, los explicamos. Ustedes anotan la parte que no está claro o que requiere una explicación. Entonces me hacen la consulta, me preguntan y yo les voy a despejar la duda, ¿no? Pasamos a la siguiente página. Ya estaríamos en la página 35. Y esta esquemita es importante. Aquí tenemos el marco triangular que hace mención. A esto decimos que es un marco triangular indeformable, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en el ejemplo que tenemos es un triángulo isósceles y no propiamente más isósceles porque son dos lados gemelos y bajo la acción de esta carga F van a estar sometidos estas barras a fuerza de compresión, porque esto es de carácter gravitacional o la dirección de la carga se va a distribuir sobre estas dos barras proporcionalmente. Y mientras que la barra inferior va a estar sometida a una fuerza de tracción, porque estos extremos, como este apoyo es móvil, va a tender a desplazarse hacia el lado derecho si nos orientamos en ese sentido. Entonces esta barra está traccionada. Externamente está apoyado sobre una articulación, es una simbología de articulación, genera dos componentes de reacción, una reacción en este caso vertical y otra horizontal. Más propiamente, es decir, una reacción en dirección transversal a la superficie de apoyo y una reacción paralela a la superficie de apoyo. Eso es lo correcto. Y aquí en el apoyo rodillo tenemos una reacción transversal a la dirección de transversal a la dirección de la superficie de apoyo, ¿no? Una sola componente de reacción. Externamente esto es isostático. ¿Por qué aquí la reacción horizontal está con doble flecha? O sea que tiene a ambos lados la dirección. Porque como aquí se distribuye esta fuerza F, diríamos a F medios en cada barra, si esto fuera rodillo también, entonces podría ser que se desplazaría hacia el lado izquierdo y esto hacia el lado derecho. Entonces no podemos asegurar que la reacción aquí tenga una dirección definida, porque esto está perfectamente centrado y hay la misma fuerza en ambas barras. Entonces el desplazamiento puede ser para cualquier lado. Entonces va a depender de alguna deformación que tenga o alguna asimetría milimétrica que tenga el sistema para denotar la dirección de la reacción. En este caso, hacemos que puede estar en cualquier sentido, en este caso especial, ¿no? También estos denominativos de la dirección de la fuerza es importante. Vamos a tener nosotros en la asignatura un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio va a ser lo siguiente. Este es el nudo. Este orificio que tenemos aquí, consideramos es el nudo. Si la fuerza está llegando al nudo, entonces vamos a considerar que es una fuerza de compresión. Como en este caso, esta fuerza, por ejemplo, este es el nudo, diríamos que está saliendo del nudo. Entonces vamos a decir que esta fuerza es fuerza de tracción. En cambio, esta otra fuerza está llegando al nudo, entonces es fuerza de compresión. Nuestro lenguaje va a ser, si la dirección de la fuerza llega al nudo, es fuerza de compresión. Si la dirección de la fuerza sale del nudo, entonces es una fuerza de tracción. Eso para nuestro lenguaje en el desarrollo de la asignatura. Hay formas de representar estas fuerzas de compresión, tracción con signos, pero a veces es un enredo, una complicación mayor que el lenguaje propio que lo estoy señalando. Obviamente ese lenguaje es propio de la asignatura, no está
en todas las bibliografías con ese lenguaje. Si decimos que aquí está comprimido y en el otro extremo también está comprimido, toda esta barra está trabajando a compresión. No hay el caso de que una barra esté trabajando de una forma dual, es decir, que en algún sector esté traccionado y que en otro sector esté comprimido. No hay esa posibilidad. En estos marcos triangulares, bajo la acción de una carga, de un estado de carga, o está comprimido o está traccionado. No hay otra posibilidad. Si cambiamos el estado de carga, entonces sí puede cambiar también. Pero de todas maneras, sea cualquiera el estado de carga, la barra o bien está comprimido o bien está traccionado. No puede haber la dualidad de que en algún sector, digamos que en este sector esté traccionado y aquí esté comprimiendo. No hay esa posibilidad, en ningún caso. Eso se tiene que tomar ya como concepto. Por la dirección de las fuerzas, aquí podemos decir, por ejemplo, estas dos fuerzas, dos flechitas, convergen hacia un mismo punto. Entonces podríamos decir, está comprimiendo. Pero en ese trecho diera la impresión de que hay una distensión, entonces están traccionándose. No se interpreta así. Lo que estoy queriendo significar aquí es que toda esta barra está siendo comprimida. Lo mismo que la barra del lado izquierdo, está siendo comprimido bajo la carga F. En cambio aquí sí, esto está siendo traccionado. Aquí en el nudo está traccionando y en la parte central también se está traccionando. Entonces esta barra de este apoyo al otro apoyo está traccionada. A lo largo de toda su longitud está traccionada. Así vamos a tener en todos los otros sistemas reticulares, que ya vamos a sumar más, va a ser una sucesión de marcos triangulares, entonces vamos a tener una cantidad de barras y esas barras van a estar a compresión o a tracción. Luego de esa explicación supondremos un corte de cualquiera de estas barras, o puede ser también la 3. Como estamos hablando de compresión, sería esta barra B1 o B2, las que están comprimidas, cumpliría este esquemita. Estamos asumiendo aquí que sería una barra de una sección circular, como estamos representándolo acá, y eso representa un área, tiene un área esa sección. Esta fuerza F que hemos determinado es equivalente a esta N. N, F igual, es una simbología nada más. Lo mismo aquí podríamos haber puesto N o aquí F. Lo que estamos hablando es que es una fuerza normal de compresión. Esa fuerza normal de compresión nosotros vamos a calcular durante este segundo módulo. Vamos a aprender a calcular la magnitud de esta fuerza normal. Una vez que tengamos determinado la magnitud de esta fuerza normal, esa fuerza actúa sobre la sección transversal del elemento estructural y se convierte en esfuerzo. Entonces, determinar el esfuerzo normal es un pasito muy corto de la determinación de la fuerza normal. En realidad, el trabajo mucho más tedioso es determinar la magnitud de la fuerza normal. Y luego determinar el esfuerzo ya es un pasito muy corto. Entonces, determinar el área de la sección transversal, un tratamiento geométrico muy sencillo, no tiene mayor complejidad. Entonces, estamos aquí más o menos ya identificando qué uso le vamos a dar a la determinación de la fuerza normal. Va a ser para determinar esfuerzos normales en la sección transversal de un elemento estructural. Se denomina esfuerzo normal o axial. Lo mismo, se puede decir esfuerzo axial o esfuerzo normal. Significa lo mismo. Todas estas partes ustedes lo van leyendo con mayor detenimiento y vamos a ir avanzando lo que son las partes conceptuales principales. Vamos a desarrollar durante el módulo, el desarrollo del semestre también, dos métodos para tratar los sistemas reticulares. Y va a surgir un tercero, que al final de explicar esto les voy a comentar. Tenemos métodos de análisis. Entonces vamos a utilizar un primer método que se denomina método de los nudos. Y este método de los nudos se aplica ya en el ejercicio profesional. Cuando vamos a hacer ya diseño, por ejemplo, de un sistema reticular. Cuando estamos haciendo el proyecto, el diseño, el cálculo, un inicio. Es decir, no hay proyecto, entonces hacemos el proyecto, diseñamos. Y todos los elementos de un sistema reticular tienen que ser calculados. Entonces, en ese caso es mucho más
práctico, diríamos mucho más metódico, el método de los nudos, porque uno por uno tenemos que resolver necesariamente. Y vamos a recurrir a dos ecuaciones, que es la sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Eso va a ser nuestro tratamiento. Tenemos dos ecuaciones disponibles y se van resolviendo en este caso por el método de los nudos, barra por barra, secuencialmente. Esa es también una característica de este método. Cuando estamos en una fase ya de revisión, los planos nos han llegado a obra, ya está el proyecto diseñado, calculado, pero en el proceso constructivo nosotros tenemos la necesidad de verificar si esas fuerzas normales o esfuerzos que se generan en las secciones transversales del elemento estructural están correctos o generan duda, entonces el método mucho más adecuado para revisión es el método de los momentos. El método de los momentos nos permite revisar en cualquier parte del sistema reticular. Imagínense que fuera un tinglado que tiene cientos de estos elementos, de lo que son las barritas, ¿no?, de sistemas triangulares. Entonces, podemos tener duda en cualquier sección, en cualquier parte, como decimos. Entonces, para esa situación, el método de los momentos es el más aconsejable. Mientras que para el diseño, para un proyecto nuevo, el método de los nudos es más metódico. Esto en la parte conceptual de saber cómo funciona en la parte mecánica un sistema reticular. En la parte procedimental, en estos tiempos, es lo que decimos obvio, aunque esa palabra mucho no me gusta, pero es obvio que ustedes van a proceder recurriendo a programas de cálculo, ya sea el SAP, 2000, hay otros programas que van a resolverles el problema. Pero eso estaría en el concepto o en el hecho de que el programa está resolviendo el problema. Y lo que tenemos que saber aquí somos nosotros, los humanos, en este caso el constructor civil, tiene que ser capaz de resolver el problema. Estamos construyendo conocimiento y el programa por computadora es nada más la parte operacional, la herramienta de trabajo que resuelve con mayor rapidez el problema. Pero el programa no razona. El programa no va a tener su propio criterio. Va a depender de los datos que nosotros introduzcamos al programa y lo va a ejecutar en una velocidad obviamente mucho más rápida que el ser humano, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que construir nosotros es el conocimiento. Entonces, cuando vamos resolviendo nosotros paso por paso, como decimos, es como que recorriéramos un camino a caminata. Conocemos el camino. Y luego nos podemos subir a una bicicleta, a una moto, a un vehículo. Vamos a llegar mucho más rápido, pero nosotros sabemos cómo es el camino. Ese es el objetivo aquí, enseñar estos métodos para que ustedes sepan más bien de dónde resultan los resultados que nos va a arrojar un programa. Aparte de estos dos métodos que vamos a desarrollar en extenso a lo largo del segundo módulo, una fusión o un mix, diríamos, de estos dos métodos se denomina el método de las secciones. ¿Qué es un mix? Una combinación de ambos métodos que nos permite también resolver el problema. Es muy útil eso porque dependiendo de la situación se adapta a cualquiera de los dos métodos y es muy útil. Se denomina el método de las secciones. Pero una vez ya sabiendo el método de los nudos o el método de los momentos, entrar a ese tercer método es mucho más sencillo porque uno ya conoce estos métodos y nada más es como fusionarlos. Hay muchos otros más métodos, diríamos, ¿no es cierto? Pero el tiempo que tenemos a lo largo del semestre no nos permite desarrollar todos los métodos. Entonces utilizamos los que son necesarios nada más. Decíamos que externamente se evalúa si un sistema es isostático o no lo es a través de los tipos de apoyo. Entonces veíamos en el esquemita del triángulo aquí, por ejemplo, que está apoyado en una articulación y aquí en un rodillo. Una articulación genera dos componentes de reacción y un rodillo, una componente de reacción. Son tres las incógnitas aquí y son tres las ecuaciones de la estática, entonces es un sistema isostático. Pero ¿cómo sabemos si internamente es isostático o no? Entonces esa condición, si es
internamente isostático o no. Esa condición la verificamos a través de esta ecuacióncita que tenemos. Dice M igual 2 veces J menos R, donde M es el número de barras del sistema. 2 es una constante de la ecuación, J es el número de nudos del sistema y R es el número de componentes de reacción. Como estamos en un sistema isostático, la materia es isostática, entonces R va a ser 3. Estos son los componentes de reacción. Son 3. Dependiendo del sistema vamos a contar cuántos nudos tiene el sistema, es J, y también vamos a contar cuántas barras tiene un sistema. Eso en la siguiente página ya lo vamos a ver como ejemplo. Entonces aquí pueden hacer una lectura extensa, todo lo que hemos dicho aquí está escrito, y esa es la forma de verificar si un sistema es isostático o no. Aquí en esta página tenemos un esquema de una cercha que consta, que vamos contando, todo lo que está en un rectángulo, enumerado en un rectángulo, son las barras, y los que están enumerados en un círculo son los nudos. Primero iremos a las barras. Tenemos barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. ¿Qué son las barras? Son las dimensiones de nudo a nudo. Del nudo 1 a nudo 2 es la barra 1. Del nudo 2 al nudo 3 es la barra 2. Del nudo 3 al nudo 4, la barra 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces decíamos que teníamos barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, barra 7, barra 8. Luego barra 9, barra 10, 11, 12 y 13. Entonces, este sistema tiene 13 barras. 13 barras. ¿Cuántos nudos tiene? Entonces, contamos aquí, es la parte donde convergen los elementos, las barras del sistema, ¿no? Nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5, nudo 6, nudo 7 y nudo 8. 8 nudos tiene el sistema. Volvemos ahora a la página anterior donde había escrito, a ver si vemos algo de que sí. M igual 2 veces J menos R, esa es la fórmula que tenemos. Hemos contado aquí, tenemos 13 barras, ahí está anotado, 13 barras. Tenemos 8 nudos, y de la ecuación tenemos 2 veces J, entonces 2 veces 8 son 16. Y las componentes de reacción R es igual a 3. Aquí tenemos 16 menos 3, 13. 13 igual 13. Entonces es estáticamente determinada internamente. Si no ocurriera esa situación, si no se cumpliera la igualdad, entonces tenemos que incrementar barras. Obviamente se tienen que incrementar nudos o reducir nudos o reducir barras, dependiendo de las situaciones que se tengan. Generalmente se incrementan o se decrementan los nudos. Entonces, hasta que cumpla la igualdad. Cuando cumple la igualdad es un sistema isostático. Si no cumple la igualdad, ya no se puede resolver con esas dos ecuaciones que tenemos, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales. Ya no sería posible. El orden de numeración, uno pueden preguntar y decir, ¿y es siempre ese orden, tiene que ser en ese orden la enumeración? No siempre, pero es una estrategia. ¿En qué sentido? Puedo yo decir que de la barra 1 a la barra 4 comprende el cordón inferior. Pues todo este segmento de apoyo a apoyo se denomina cordón inferior. Está constituido por las barras 1 a 4. Y puedo decir que de la barra 5 a la barra 6 constituye el cordón superior agua izquierda, si esto es un techo, ¿no? Y puedo decir que de la barra 7 a la barra 8 es el cordón superior a la derecha. Si asumimos que esto estuviera conformado en vez de unitarios que son barra 5 y barra 6, y esto fuera la barra, mejor dicho, hubiera aquí 50 barras, algo así, entonces es una cantidad grande. Entonces, por eso es estratégico enumerar secuencialmente para poder introducir dentro de la programación y tener memoria que de un determinado número de barra a otro número de barra constituye un sector del elemento estructural, en este caso cordón superior. Eso nada más, porque después se puede dar cualquier otra configuración o denominación de las barras y de los nudos.
Los elementos que están dentro del marco envolvente, que esto es el cordón inferior y todo esto es el cordón superior, lo que está dentro de los cordones se denomina celosía. Tanto estos elementos que se denominan puntales o verticales, que son las diagonales, o muchos dicen péndulas también, esos constituyen más bien la celosía. De la barra 9 a la barra 13 constituyen la celosía del sistema reticular. Todo lo que hemos explicado está aquí escrito. Ustedes pueden hacer un seguimiento del mismo para un mayor detallamiento. Vamos avanzando. Vamos a tener en la dirección de las barras, que no siempre van a estar sobre el plano vertical o plano horizontal. Entonces, si tenemos barras inclinadas y a través de la misma fluyen unas fuerzas F, fuerzas normales, entonces vamos a tener que sustituirlas o reemplazarlas por sus componentes rectangulares. En este caso, F va a ser sustituido por una componente vertical, Fy, y una componente horizontal, Fx. Y también va a haber un ángulo de referencia. Eso en el esquema que hemos visto, aquí obviamente en el sistema total, hay que ver qué angulaciones tienen aquí entre la barra 5 y la barra 1, qué ángulo entre la barra 5 y la barra 9, son tratamientos geométricos que hay que realizar todavía, pero hay que determinar esos ángulos para poder establecer estas componentes rectangulares. Entonces nosotros vamos a trabajar con esas componentes rectangulares porque tenemos solamente dos ecuaciones, sumatorio de fuerzas horizontales y sumatorio de fuerzas verticales. Entonces hay que ponerlos en esos planos las componentes rectangulares. Si tuviéramos esta situación que tenemos aquí, estos son un sistema de fuerzas concurrentes que ustedes han visto en física, ¿no? Entonces tenemos este caso donde nuestras fuerzas incógnitas serían B1 y B2 y consideramos FB, FH que está aquí como reacción vertical y esta reacción horizontal, que serían ya datos resueltos, ¿no? Se resuelve también, pero ya a estas alturas ya sería un dato conocido. Entonces, si estos datos son ya datos conocidos, estas fuerzas son datos conocidos, estas son las incógnitas. Tengo aquí dos incógnitas. Si la descompongo en componentes rectangulares en la situación que están, entonces voy a tener aquí sus componentes rectangulares para las dos fuerzas, para B1, para B2. Aquí dice B2 coseno de alfa, y esto tiene que decir B2 seno de alfa. Aquí no aparece, pero en sus textos creo que está impreso esto, aquí en este diagramita o en este grafiquito no ha salido bien la notación de B2, y en este lado B1, entonces dice B1 coseno de beta, y aquí B2 coseno, más bien seno de alfa, tiene que decir aquí. En sus textos creo que está correctamente impreso esa parte. Si tuviéramos esta situación y entramos a los sumatorios de fuerzas horizontales, entonces vamos a tener B1 y B2 en la misma ecuación. En consecuencia no podemos resolver porque tenemos dos incógnitas en una sola ecuación. Y lo mismo que en el plano vertical, hacemos la sumatoria de fuerzas verticales y vamos a tener B2, B1 como incógnitas, una sola ecuación, con dos incógnitas tampoco podríamos resolver. Tendríamos que recurrir a un sistema de ecuaciones que siempre es mucho más moroso y propenso a cometer errores. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución a esa situación? La alternativa es que hagamos rotar el sistema. En este caso, esto que teníamos, B1 hacemos rotar hasta la vertical, o lo vamos a alinear sobre el eje vertical, como estamos viendo aquí. B1 lo alineamos al eje y de esa manera eliminamos su componente horizontal. B1 ya no va a tener su componente horizontal, solamente B2. Entonces, en este caso, como B1 ya no va a tener componente horizontal, planteamos sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces, la única incógnita va a ser B2, porque B1 no va a tener componente horizontal. Entonces, de esa manera, planteando una sola ecuación, resolvemos el problema. Esta es una alternativa, ¿no? de solución, hacer rotar B1 sobre la vertical. Y este otro es que B2 hacemos rotar sobre el eje horizontal X. Entonces, si tenemos esa situación, también eliminamos la componente vertical de B2. Solamente va a haber la fuerza horizontal en B2, ya no la vertical.
Entonces, en el plano vertical va a haber solamente la componente vertical de B1. Entonces, si entramos aquí la sumatoria de fuerzas verticales, la única componente va a ser la componente vertical de B1. De esa forma, resolvemos también con una sola ecuación una de las incógnitas. Y para el siguiente plano ya está B1, ya va a ser conocido y puede entrar tranquilamente a resolverse B2. Entonces son herramientas de solución importantes. Hacer rotar el sistema para eliminar incógnitas. Entonces ya leyendo todo esto y cuando estemos en los ejercicios aplicativos ya van a ver, digamos, con mayor claridad el beneficio de el recurso de hacer rotar el sistema. Ahora ya entramos a el ejemplo aplicativo, es nuestro primer ejemplo. Entonces tenemos, aquí dice, en lo que sigue se desarrollan ejemplos de solución. Ejemplo número 1. Calcular las fuerzas normales en las barras de la cercha tipo Fink que se muestra en el esquema aplicando el método de los nudos. Entonces vamos a aplicar aquí el primer método, que es mucho más sencillo y básico. También aquí menciona tipo Fink. Antiguamente, en la escuela, por ejemplo, cuando yo era estudiante, en esas épocas, era usual, típico, denominar las cerchas, se denominan cerchas, ¿no?, por el tipo que comprendía, o sea, que estaba clasificado. Y esto correspondía al autor que lo había modelado. O sea, había diferentes modelaciones de cercha, y esas modelaciones de cercha recibían un nombre del autor, que en este caso es tipo Fink. Ahí había tipo Pratt, tipo Howe, estaban denominados de esa forma. En el transcurrir del tiempo han ido fusionándose estos tipos, sus modelos, mezclándose, diríamos, haciendo una cosa híbrida de modelos, y hoy día difícilmente podemos distinguir si es Fink, si es Pratt, si es Howe, y además que ya no interesa. Es ver el sistema reticular y simplemente interesa si es un sistema isostático o no es isostático para su tratamiento. Ya el nombre es lo de menos, como diríamos. Entonces, este es nuestro primer ejemplo. Esto me está molestando mucho, no sé cómo se elimina. Estamos en una clase de experimentación, entonces les pido su comprensión para esa situación que está ocurriendo. Tenemos aquí un sistemita, es una cercha, donde la longitud o la luz del claro entre apoyo a apoyo es 4 veces 4, 4 segmentos de 4, que son 16 metros. Tendríamos una cercha con una luz más bien de 16 metros. En el extremo izquierdo, que es el apoyo A, tenemos un apoyo articulado, es un símbolo de articulación. En consecuencia nos va a generar dos componentes de reacción, una vertical y una horizontal. En el extremo derecho, el apoyo B, tenemos un apoyo rodillo. Como es un apoyo rodillo, genera solamente una componente de reacción, que va a ser la reacción vertical en B. Como las cargas activas son de dirección vertical, todas aquí, no hay una fuerza horizontal, es de suponer que la reacción horizontal en A va a ser 0. No va a haber reacción en A, porque no hay ninguna fuerza activa en dirección horizontal. Entonces va a resultar 0. Como aquí tenemos una componente de reacción, aquí 2, aunque sea 0, pero existe la componente, entonces nuestras componentes de reacción son 3. En consecuencia es isostático porque las ecuaciones de la estática son 3. Entonces el concepto dice que para que sea isostático el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones disponibles. Entonces tenemos 3 ecuaciones del sistema isostático, digamos, y aquí tenemos en el sistema también 3 incógnitas. Es un sistema isostático, externamente isostático, diríamos. Luego tenemos un esquema más abajo que vamos a ver ya si internamente es isostático o no. Entonces, en una primera instancia calculamos la reacción o determinamos la magnitud de la fuerza reactiva en A. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recurrir a la ecuación de momentos flectores. Entonces, vamos a hacer uso de la primera ecuación, o cualquier primera, segunda, tercera, cualquier, pero una de las ecuaciones de la estática. Y una de las ecuaciones de la estática es sumatoria de momentos igual 0. Entonces vamos a
ubicarnos aquí en el apoyo B. Ese va a ser el punto de análisis a partir del cual determinamos momento del sistema. Entonces estamos analizando respecto de este punto. Respecto de ese punto tenemos la acción de esta fuerza que va a ser ascendente, la reacción vertical, en este punto. Y por su brazo de palanca que es 4 veces 4, ¿no? Recuerden que momento es F por D, donde D es una distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto de análisis. Desde la última clase hemos explicado. Entonces 4 veces 4 es 16, ¿no? Reacción vertical por 16 metros. Ascendente, por eso es positivo. Esta fuerza, 500 kilos, es descendente. Como es descendente, respecto de B, generaría una tendencia de rotación sentido contrario a las agujas del reloj. Por eso es signo negativo. Menos 500 por 16 metros también. Es el mismo brazo de palanca que tiene. Luego vamos a tomar en cuenta esta fuerza de 1000 kilos, que es también descendente. Respecto de este punto, giro sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces la magnitud de la fuerza es 1000 por la dirección descendente que tiene. Es signo negativo. Y el brazo de palanca es 3 veces 4, ¿no? Esa es la dirección. 3 veces 4, 12 metros. Y luego sumamos esta otra fuerza, la acción de esta fuerza, que también es descendente respecto de este punto, giro negativo también. Entonces va a ser 1000 kilos por 8 metros, porque ya es 2 veces 4, 8. Y luego esta otra fuerza, que también es descendente respecto de este punto, giro negativo, va a ser 1000 kilogramos por 4 metros, su brazo de palanca. Son solamente todas esas cargas que generan tendencia de rotación o momento flector. Porque esta fuerza de 500 kilogramos pasa por el punto de análisis, en consecuencia no tiene brazo de palanca, entonces no genera momento. Lo mismo, aquí existe una reacción vertical en B, que es ascendente. La reacción vertical en B pasa por el punto de análisis, no tiene brazo de palanca, en consecuencia en 0. ¿Por qué es 0? Porque cualquier valor multiplicado por 0 es 0. Entonces, si el momento es F por D, y D va a ser 0, entonces F por 0 es 0. Entonces, esa es la explicación de por qué no generan momento esta fuerza de 500 kilogramos y la reacción que está en este segmento, ¿no? O en esta posición, digamos. Hemos hecho la ecuación, como la ecuación es sumatoria de momentos igual 0, entonces igualamos a 0. Por eso estamos igualando aquí a 0. De esta ecuación, algebraicamente despejamos la reacción vertical en A, que es esta expresión. Reemplazamos algebraicamente toda la cuestión de números, productos. Hacemos la operación y resulta que el valor de la reacción vertical en A es 2000 kilogramos, ¿no? Aquí el resultado es positivo. Si resulta positivo, quiere decir que la dirección que le hemos asignado a la reacción, aquí de dirección ascendente, que en el siguiente esquema vamos a ver esto, es correcta. Estos resultados deben resultar positivos. Si resultara negativo, indicaría que la dirección que estamos asumiendo es errada. Entonces, una confirmación de la dirección que hemos asumido en la reacción es con un resultado positivo. Entonces, aquí ya tenemos que la reacción es 2000 kilogramos. Nos falta determinar la reacción vertical en B, que también es ascendente. ¿Por qué es ascendente? Porque todas las fuerzas activas son descendentes, ¿no? Entonces, acción y reacción, la reacción tiene que ser sentido contrario. Para determinar la reacción vertical en B, podríamos adoptar la misma ecuación que hemos utilizado para determinar la reacción vertical en A. Es decir, plantearnos aquí sumatoria de momentos igual 0. Sería momentos respecto de A. Y tendríamos exactamente el mismo procedimiento de forma invertida que hemos hecho para determinar la reacción vertical en A. Pero hay otra forma también de resolver, que es recurrir a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Si recurrimos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0, que es lo que estamos haciendo aquí para variar un poco esta otra forma de análisis, estamos aquí sumando que la reacción vertical en A y la reacción vertical en B son ascendentes, por eso son positivos. La reacción vertical en A es positiva, reacción vertical en B también es positivo, y de eso restamos todas las otras fuerzas que son de dirección descendente.
Entonces es todo negativo, ¿no? Reacción vertical en A más reacción vertical en B, menos 500, menos 1000, menos 1000, menos 1000. Hacemos la igualdad a 0. Sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Esa ecuación estamos usando, por eso estamos igualando aquí a 0. De igual manera que hacemos operaciones algebraicas, que es básico, y despejamos la reacción vertical en B, que era la incógnita. Entonces, haciendo operaciones, tenemos que la reacción vertical en B es 2000 kilogramos. Y también era de entender, si nosotros vemos el esquemita, vemos que es una estructura simétrica. En este extremo hay 500 kilogramos, en el otro extremo lo mismo. Aquí hay 1000 y al centro 1000. Entonces, y la distribución geométrica también es simétrica. Es fácil entender que las reacciones tienen la misma magnitud, como estamos confirmando aquí en los resultados. Pero no siempre va a ser así. En otros ejemplos vamos a tener que estas cargas no son uniformes o iguales como estamos viendo aquí. Van a tener diferentes magnitudes y también la distribución geométrica del sistema reticular puede ser distinta, no simétrica como estamos viendo aquí. Entonces, de esta manera hemos determinado ya las reacciones y pasamos ahora al plano interno, digamos, ya al sistema reticular mismo. Entonces, esto decíamos, si este sistema internamente es isostático o no. Entonces, como hemos visto hace rato, la ecuacióncita para verificar es M igual 2 veces J menos R, donde M es el número de barras y J número de nudos. Entonces, ¿cuántas barras tenemos aquí y cuántos nudos tenemos? Barras tenemos 11, que está enumerado con 11 barras. Y nudos tenemos 7. Componentes de reacción, 3, ¿no? Aquí es articulaciones, hay 2 componentes de reacción. Aquí no aparece la reacción horizontal, pero está aquí una componente de reacción más. Y aquí solamente una componente, 2 más 1, 3 son nuestras componentes de reacción. Y aquí en esta parte superior está hecho la evaluación. Aquí tenemos 11 barras, igual, 2 veces 7, 7 son los nudos que tenemos, 14 menos 3, 11. Entonces se cumple la igualdad. En consecuencia, si se cumple la igualdad, significa que es un sistema isostático, que internamente es un sistema isostático. Eso nos corrobora esa ecuación, ¿no? Está escrito también aquí que la reacción horizontal en A es 0. Aquí debería estar una flechita, aunque sea 0, pero debería existir una flechita. No lo hemos dibujado ahí, por lo que tenía valor 0. Pero es de entender que existe una componente de reacción con valor 0. Todas estas otras especificaciones ustedes lo leen con calmita y con el desarrollo de los ejercicios lo vamos a ir afinando un poco más. Significa que utilizamos la palabra tracción, compresión, como les decía, llegando al nudo, saliendo del nudo o con signos. Cuando estemos desarrollando aquí, ya les voy a explicar que es mucho más práctico decir llegando al nudo, saliendo del nudo. Para mi concepto, ¿no? Cada quien tiene también su apreciación propia y puede desarrollar aquel que más práctico les resulte. Tenemos el primer nudo. Estamos por el método de los nudos. Entonces, ¿qué significa? Que aislamos. Tenemos el nudo 1, este punto. Entonces, este sistemita lo aislamos. Hacemos un diagrama de cuerpo libre independiente. Aislamos esto. Y esto es lo que ustedes han visto como sistema de fuerzas concurrentes en física 100. Eso es lo que estamos viendo aquí, sistema de fuerzas concurrentes. Con la variante que a estas fuerzas, que son las incógnitas, le vamos a dar un denominativo de compresión o tracción. Esa va a ser la única variante a lo que han hecho en física 100. Entonces trazamos nuestros ejes de referencia, el eje vertical y el eje horizontal X son nuestros ejes de referencia. Siempre va a haber esos ejes de referencia. ¿Ya? Entonces tenemos el nudo 1, que tenemos estas dos fuerzas, que es la reacción vertical en A, está aquí esquematizada, la reacción vertical en A, existe en esa misma dirección, pero opuesta, una carga aplicada de 500 kilogramos, entonces aquí tenemos 500 kilogramos, en el plano vertical tenemos aplicado. Y convergen a ese punto esta barra 1 y barra 4.
Entonces la barra 1 lo representamos por un vector, que es una flecha, ¿no es cierto?, que significa un vector y que lo vamos a denominar como una fuerza. Y que lo vamos a denominar B1. Como es la barra 1, decimos es B1. Queremos decir barra 1, ¿no? Y aquí es el elemento 4, barra 4, lo denominamos B4. Aquí hay un ángulo alfa. Ese ángulo alfa hay que establecer, hay que calcular. Pero, si no me equivoco, estaba dado como dato aquí. En el esquema anterior tenemos aquí ya como dato. Son 30 grados alfa. Entonces es un dato conocido ya, el ángulo. Entonces por eso aquí en el esquema del nudo ya está figurando este dato que es 30 grados. Como esta barra 4 está inclinada respecto de la horizontal o la vertical, entonces tenemos que sustituir por sus componentes rectangulares. Entonces si tomamos esto del ángulo, respecto de este ángulo, la vertical va a ser B4 seno de 30. Tenemos B4 seno de 30, esta componente vertical. Y la componente horizontal respecto de este ángulo va a ser B4 coseno de 30. B4 coseno de 30. Entonces, estas fuerzas son las que van a entrar ya en la sumatoria de, en este caso, fuerzas horizontales y esta en la sumatoria de fuerzas verticales, reemplazando a B4 que está en una dirección inclinada. Hecho esa explicación, entramos aquí al plano vertical. Decimos sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Es una de las ecuaciones de la estática. Recuerden, las tres ecuaciones de la estática es sumatoria de fuerzas verticales igual 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual 0 y sumatoria de momentos igual 0. Cuando estamos analizando por el método de los nudos, solamente hacemos uso de la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entramos al plano vertical. Entonces, ¿qué tenemos? Ascendente, tenemos la reacción vertical en A, signo positivo. Descendente, 500 kilogramos, signo negativo, 500 kilogramos, ¿no es cierto? La componente vertical de B4 es descendente, entonces menos B4 seno de 30. Son eso nada más que existe en el plano vertical, no existen más fuerzas en el plano vertical, eso igualamos a 0. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos cumpliendo con esta ecuación, sumatoria de fuerzas verticales igual 0. Esto ahora ya es un procedimiento algebraico, ya se trabaja algebraicamente y despejamos la incógnita que nos interesa, B4 es la incógnita. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos que la magnitud de la fuerza en B4 es 13.000 kilogramos. Es positivo el resultado. Si es positivo, significa que la dirección que le hemos dado o que le hemos asignado a B4 es correcta, porque el resultado es positivo. Entonces, como esta fuerza está llegando al nudo, para nuestro lenguaje va a ser que esa fuerza es fuerza de compresión. Y especificamos esto aquí. Decimos, tiene una magnitud de 3.000 kilogramos y es una fuerza de compresión. Así está definido. Para eso tiene que ser el resultado positivo. Si hubiera resultado aquí negativo, indicaría que esta dirección no es correcta. Estaría más bien saliendo del nudo si fuera negativo. Eso indicaría el signo. Entonces, con esto estamos diciendo que el resultado que encontramos tiene que ser siempre positivo para confirmar la dirección que hemos asignado. Si hubiera dado negativo aquí, cambiaríamos la dirección nada más. El valor va a estar correcto, pero esto hay que darle la vuelta. La flecha sí ya estaría aquí y ya sería lo que corresponde, ¿no? Pero en este caso, dando positivo, en consecuencia está correcto esto. Pasamos al plano horizontal. Entonces decimos sumatoria de fuerzas horizontales igual 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el plano horizontal? Primero tenemos B1 hacia la derecha. Todas las fuerzas hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Y la componente horizontal de B4, como tenemos en esta parte, es hacia la izquierda. Entonces es negativo. Menos B4 coseno de 30. No hay más fuerzas en el plano horizontal. Son solamente esas dos componentes. Entonces igualamos a 0. Y de esto, algebraicamente, hacemos el despeje, como decimos. Despejamos B1, que es nuestra incógnita. Hacemos operaciones algebraicas y tenemos que la magnitud de la fuerza es 2598.08. Obviamente esos valores están redondeados al segundo decimal. Es posible que tengan muchos más decimales, pero vamos a trabajar en todos los ejemplos que tenemos redondeado al segundo decimal.
Y en este caso la fuerza está saliendo del nudo, está saliendo. Entonces el resultado ha sido positivo, quiere decir que esa dirección que hemos asumido es correcta, en consecuencia es una fuerza de tracción. B4 es compresión y B1 es tracción. Cuando nosotros lleguemos a establecer los resultados de nuestras fuerzas en el sistema de nudos, tenemos que anotar primero la magnitud de la fuerza, su unidad, importante. Una magnitud registrada o anotada que no lleve unidad, entonces no es un resultado válido. No sabríamos, si no tuviera esta unidad, dirían 3000 ¿qué? 3000 ¿qué sería? No tiene sentido. Tiene que necesariamente registrarse la unidad. Además de esa especificación que son 3000 kilos, tiene que especificarse si es una fuerza de compresión o es una fuerza de tracción. Si no especificamos, entonces para el cálculo, para el diseño del sistema estructural, no nos sirve, porque uno es el trabajo a compresión y otro es el trabajo a tracción. La función que le vamos a asignar al elemento estructural es distinta. Entonces, sin este detalle, sin esa especificación, este resultado no nos sería útil, no nos serviría. Entonces, recuerden, no olviden nunca registrar unidad y este detalle, que si es una fuerza de compresión o es una fuerza de tracción. Pasamos al siguiente nudo. Tenemos aquí el nudo 5. ¿Por qué no vamos secuencialmente? Uno diría, ¿por qué no vamos del nudo 1 al nudo 2? Si fuéramos al nudo 2, tendríamos lo siguiente. B1 ya está resuelto, ya no es incógnita, ya es un dato conocido. Y serían incógnitas en el nudo 2, la barra 8, la barra 9 y la barra 2. Es decir, las fuerzas normales en la barra 8, en la barra 9 y en la barra 2. 3 incógnitas tendríamos. Y tendremos disponibles solamente 2 ecuaciones. No podemos resolver si vamos a este nudo. Si vamos al nudo 5, B4 ya está, ya es dato conocido, ya hemos resuelto que B4 ya conocemos, sabemos que es 3000 kilos. Entonces las incógnitas van a ser solamente B5 y B8. 2 incógnitas. 2 son las ecuaciones disponibles, entonces podemos resolver antes en el nudo 5. Luego que resolvamos en el nudo 5, vamos al nudo 2, porque B8 también ya va a ser dato conocido. En consecuencia van a ser solamente incógnitas B2 y B9. Ese es el procedimiento que aplicamos para la secuencia de solución. Entonces tenemos el nudo 5. Y vean que en el nudo 5 hemos hecho una rotación de las fuerzas. Las fuerzas 4 y 5 están inclinadas 30 grados respecto de la horizontal. Tenemos esa inclinación. Y la carga de 1000 kilos está alineada sobre la vertical. Eso es lo que tenemos en la condición inicial o original del sistema. Entonces aquí B4 y B5 lo hemos alineado sobre la horizontal. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hemos hecho rotar 30 grados el sistema. Estos 1000 kilos estaban alineados sobre la vertical. Al rotar 30 grados, quiere decir que del eje Y a la fuerza de 1000 kilos tenemos una apertura de 30 grados. Como entre la vertical y la horizontal existen 90 grados, obviamente aquí queda 60 grados, ¿no? Entonces estamos direccionando aquí respecto de la horizontal. Tenemos aquí 4 fuerzas concurrentes. ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Va a ser B8 y B5 son nuestras incógnitas. B4 ya es dato conocido. Ambas están sobre el plano vertical aquí y el plano horizontal. Entonces aquí no hay necesidad de hacer más que ya proceder en la sumatoria de fuerzas verticales. No, creo que me estoy adelantando. Esta fuerza vertical hay que descomponer por sus componentes rectangulares, ¿no? Y aquí estamos reemplazando por sus componentes rectangulares. FB, que es 1000 kilos por seno. Respecto de ese ángulo, esta es la vertical, entonces el cateto opuesto es FB, seno de 60. Y la componente horizontal que sería aquí, es el cateto adyacente, tendríamos FB, o 1000 kilos por coseno de 60 grados. Ya tenemos sus componentes rectangulares, ¿no? Entonces entramos a la sumatoria de fuerzas verticales igual 0 y tenemos B8 que es ascendente, B8 es ascendente positivo y menos la componente rectangular de esta fuerza de 1000 kilos, que es esto. Entonces FB, seno de 60.
no hay más fuerzas verticales en el sistema. Entonces son solamente eso igualamos a 0, que es cumpliendo con esta ecuación, y algebraicamente hacemos la determinación de B8, que es nuestra incógnita. Haciendo operaciones tenemos que B8 es 866.03 kilogramos. Es positivo el resultado. Como es positivo, quiere decir que B8 tiene esa dirección. Es ascendente o está llegando al nudo, diríamos. Entonces está correcto. Se queda con esa dirección. Como está llegando al nudo, entonces le ponemos la especificación de que es una fuerza de compresión. Tiene una magnitud de 866.03 kilogramos y es una fuerza de compresión, B8. Pasamos al plano horizontal. En el plano horizontal tenemos B4 que es hacia la derecha, positivo, B5 que es hacia la izquierda, negativo, y la componente horizontal de esta fuerza de 1000 kilos es también hacia la izquierda, también va a ser negativo. Entonces FB coseno de 60, ¿no? FB coseno de 60. Son solamente esas las fuerzas que actúan en el plano horizontal. En consecuencia, igualamos a 0. Y luego procedemos a hacer un procedimiento algebraico, despejamos B5 y obtenemos su resultado. En este caso, 2500 kilogramos. También resultado positivo. Si es resultado positivo, quiere decir que la dirección que le hemos asignado a B5, en este caso llegando al nudo, es correcta. Por eso es positivo aquí. Como está llegando al nudo, entonces especificamos aquí que se trata de una fuerza de compresión. En este caso, las dos fuerzas son de compresión. Tanto B5 como B8 convergen al nudo, son fuerza de compresión. Así vamos haciendo el desarrollo, pasamos al siguiente nudo, ¿no? Ahora sí ya vamos al 2 porque ya B8 ya es dato conocido. Cuando estamos en el nudo 2, ya B8 es conocido, B1 es conocido, nuestras incógnitas son B9 y B2. Lo mismo aquí va a ser, ¿no es cierto?, en esta parte de poner estas direcciones, decimos B9 estará comprimiendo, estará traccionando. ¿Qué dirección le asigno a B9? Como diríamos, al fin caso, como decimos, ¿no es cierto? Más adelante ya vamos a tener una apreciación, una lectura, digamos, de cómo funciona una estructura, pero a estas alturas, como estamos iniciando recién un ejemplo, damos lo que diríamos a la intuición. A mí me parece que, diríamos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo pongo esta dirección a B9 y a B2 también le pongo esta dirección? Si el resultado de lo que yo calcule va a ser positivo, entonces va a confirmar que esa dirección está correcta. Si es negativo, entonces me va a decir que es al revés, no hay que darle la vuelta. Entonces aquí la dirección de la barra 9 y está en la dirección original, ahí no necesita ninguna rotación, nada. B2 está sobre la horizontal, este ángulo está dado ya, son 60 grados, y lo esquematizamos como está. Este B8 lo descomponemos en componentes rectangulares, donde también respecto de la horizontal tenemos una apertura de 60 grados. Estos ángulos hay que revisarlo antes de que entremos a resolver los problemas. Ya hay que determinar qué ángulo tenemos aquí entre la barra 9 y la horizontal, las otras barras, y ya tener dato disponible para poder proceder. Es un otro paso que hay que previo que hay que realizar, ¿no? Pero podemos demostrar que esto tiene ese ángulo. Esto ya está descompuesto, esta fuerza de B9 también ya está descompuesto para la sumatoria de las fuerzas en los planos que corresponden. Comenzamos aquí por el plano vertical. Decíamos sumatoria de fuerzas verticales igual 0. ¿Qué tenemos? Tenemos la componente vertical de B9, es decir, esto, ¿no es cierto? B9 seno de 60, B9 seno de 60, es ascendente, es positivo. Y tenemos la componente vertical de B8, descendente, entonces negativo, menos B8 seno de 60. Son solamente esas dos fuerzas que actúan en el plano vertical. Entonces es todo lo que tenemos, igualamos a 0 y de esta ecuación despejamos la incógnita que nos interesa, que es B9. Haciendo estas operaciones se cancelan seno 60 sobre seno de 60 y B9 es igual a 866.03 kilogramos. Resulta positivo
Entonces, como es positivo, la dirección que le hemos asignado es correcta. En consecuencia, como está saliendo del nudo, es una fuerza de tracción. Pasamos al plano horizontal. Sumatorio de fuerzas horizontales igual 0. Entonces, ¿qué tenemos? B2, que es hacia la derecha, positivo. La componente horizontal de B9, que también es hacia la derecha, B9 coseno de 60, B9 coseno de 60, y la componente horizontal de B8 también es hacia la derecha, B8 coseno de 60 también, y B1 que es hacia la izquierda, negativo, pues menos B1. Son esos nada más que existen en el plano horizontal, eso igualamos a 0, porque estamos en sumatorio de fuerzas horizontales igual 0. Si igualamos a 0, y luego haciendo operaciones algebraicas, despejamos B2, que es nuestra incógnita, y resolvemos la magnitud de la fuerza, que en este caso es 1732.05 kilogramos. Valor positivo. Como es valor positivo, la dirección que le hemos asignado es correcta. En consecuencia, no cambiamos nada de esto, está correcto. Está saliendo del nudo, entonces decimos que es tracción, es una fuerza de tracción. Hasta aquí, hasta la barra 12 y 9, hemos llegado a la parte central de la sección. Vamos a volver al esquema. Hemos llegado hasta la barra 9 y barra 2. El lado derecho del sistema es idéntico porque es un sistema simétrico. Lado derecho igual que el lado izquierdo. Entonces, si hacemos un análisis de esas otras barras o el seguimiento de cálculo, B1 va a ser igual a B3, o más bien B3 va a ser igual a B1, B7 va a ser igual a B4, B6 va a ser igual a B5, B11 va a ser igual a B8 y B10 va a ser igual a B9. Entonces, ya hemos resuelto, entonces van a encontrar las mismas fuerzas. Pero a manera de práctica, ustedes por iniciativa propia pueden hacer el desarrollo. Bien continúan de este lado, digamos del lado izquierdo hacia derecho, o también pueden comenzar en este nudo, haciendo un proceso inverso de lo que hemos hecho, e igual van a llegar a los mismos resultados, haciendo el mismo procedimiento que hemos hecho para el lado izquierdo, ¿no? Entonces eso yo ya les dejo como un trabajo para que ustedes puedan hacer además como práctica. Y van a confirmar que van a obtener los mismos resultados. Y aquí está escrito eso, ¿no? Por condición de simetría en el resto de las barras, se producirán las mismas fuerzas ya calculadas para las barras semejantes en los nudos equivalentes de condición. Entonces, como ya les he dicho, se van a cumplir los mismos resultados. Pero sería bien que ustedes lo realicen procedimentalmente para ir practicando y confirmando los resultados que tenemos aquí. Para cerrar este ejemplo, tenemos que esos resultados se representan en unos diagramas de fuerzas normales. Un diagrama de fuerzas, ¿no? Son diagramas de fuerzas normales. Los programas que utilizamos, como el SAP 2000, por ejemplo, para diseño de estructuras, nos van a graficar estos diagramas. Entonces, es importante saber su significado, ¿no? Ese es el sistema que hemos analizado y aquí nos está especificando la magnitud de la fuerza normal que existe en cada una de las barras. Y observen, la magnitud mayor que se produce como fuerza de compresión, por ejemplo, es en este sector, que si no me equivoco es barra 1, barra 2, 3, en la barra 4. En la barra 4 tenemos una fuerza de compresión de 3.000 kilogramos. Lo mismo que aquí en esta barra, si esto es 4, 5, 6, en la barra 7 tenemos 3.000 kilogramos también, por simetría, ¿no? Está con signo negativo. Entonces, ese signo negativo, en muchas bibliografías, significa que es una fuerza de compresión. Y cuando es signo positivo, significa que es una fuerza de tracción. Entonces, también es un lenguaje, es un indicador el signo, ¿no? Si tenemos negativo, es compresión. Positivo, tracción. Mejor si lo escribimos. Para mí es mucho más práctico que aquí diga además fuerza de compresión y aquí fuerza de tracción. Mucho más explícito. Porque esta convención de signos no siempre es de carácter universal.
En nuestro medio podemos tener una convención y en otro contexto, otras bibliografías pueden tener otra convención. Entonces a veces lleva a la confusión. Pero el escribir que sea compresión o tracción es mucho más explícito y ya no hay discusión. Y mientras que en la celosía tenemos magnitudes mucho menores, aquí tenemos fuerza de compresión de 866,03 kilogramos. Las magnitudes son las mismas, pero mientras que aquí es compresión, aquí es tracción. En la barra 9 es tracción. En la barra 10 también es tracción. En la barra 11 es compresión, ¿no? Entonces ahí, con una mirada aquí podemos ver dónde están las solicitaciones mayores, ¿no? En estas partes están las solicitaciones mayores y los otros son menores. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, si vamos a elegir un material, para las barras 4 y 5 vamos a elegir un mismo material, lo mismo que para las barras 6 y 7, va a ser lo mismo. Y para el cordón inferior vamos a elegir con este requerimiento, con 2598. Esto es menor, pero vamos a poner una sola pieza hasta otro apoyo, ¿no? Y las celosías, por lo que tenemos aquí un valor uniforme, entonces requiere más o menos una sección única. Siempre que sean bivalentes, diríamos, trabajan como el metal, por ejemplo, tanto a tracción como a compresión con la misma eficacia. Si fuera otro material, entonces una cosa es el esfuerzo a compresión y otra cosa es el esfuerzo a tracción. Hay materiales que trabajan bien a compresión y otros materiales que no trabajan bien a compresión, o viceversa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso ya se eligen los materiales. Pero la construcción de estos diagramas es un hábito que tenemos que desarrollar. Un encargo especial. Este achurado, estas líneas que ven, siempre tienen que ser en dirección perpendicular al eje longitudinal de la barra. En este caso, esta es la dirección de la barra y este achurado tiene que ser en dirección transversal o perpendicular, nunca paralela o inclinada. No, esto no es un achurado de moda, simplemente por señalar. Cada una de estas líneas significa la magnitud de la fuerza normal en esa sección. Podría preguntarse, por ejemplo, ya en esta parte donde está aquí el cursor, ¿qué magnitud de fuerza normal tengo? Entonces, esto es lo que está indicando. Esa es la magnitud de la fuerza. Y en este punto, ¿cuánto tengo? Esto. Como es constante aquí, claro, va a ser la misma, pero no siempre va a ser el caso. Si consideramos ya el peso propio de la estructura, acción de cargas gravitacionales, entonces esto se va a convertir en un diagrama trapecial, ya, que varía de acuerdo, digamos, a el peso de la propia estructura, ¿no es cierto? Entonces, cuando se tiene una pregunta, digamos, ¿qué fuerza normal existe en este punto? Es una, y en este punto sería otra. Entonces ya tiene sentido, digamos, estos achurados. Como aquí es constante, parece desapercibido. Otro error que tenemos a veces es que achuramos paralela a la barra y decimos que esa es la dirección de la fuerza normal. Esto no significa la dirección de la fuerza normal, significa la magnitud de la fuerza normal. Y esa magnitud de fuerza normal se mide siempre en dirección perpendicular al eje longitudinal de la barra, en todos los casos. Bien, señores estudiantes, hemos llegado hasta ahí en este primer ensayo. Nos tocaría en la siguiente clase desarrollar el ejemplo número 2, que es mucho más extenso, ya, pero más, ¿cómo se puede decir?, dirigido o resumido a lo que es un ejemplo práctico, pero que tiene su complejidad también. Hasta aquí yo quiero que ustedes le hagan un desarrollo, un seguimiento. He subido ya a mi página la indicación de qué hacemos cada fecha programada en el horario de nuestra asignatura. Esto que estoy desarrollando hoy día corresponde a la fecha de hoy, miércoles, ¿no? En el horario de 12 a 14. Mañana voy a subir también ya para lo que corresponde para el día viernes. Ya les he puesto un cronograma y vamos a desarrollar el ejemplo número 2. Va a estar explicado. Como tienen el texto, entonces ustedes pueden hacer un seguimiento detallado y con las explicaciones adicionales que estamos dando, espero que ustedes lo puedan aprovechar de una forma adecuada. Forzado por esta situación, ¿cierto? No es culpa de ustedes, no es culpa mía. Estamos haciendo experimentaciones, esperamos que tenga buen resultado.
Bueno, muchas gracias, jóvenes. Eso es lo que tenemos. Hasta la próxima clase.